Bienvenidos a Charlas de Mentes, el momento en la semana donde nos resistimos a la nada con conversaciones con personas inteligentes. Hoy, un gusto personal me doy trayendo a la que es mi profesora y puedo considerarla también mi amiga, la que me enseñó filosofía de la ciencia antes que nadie, la doctora María Laura Martínez. Así que, si me acompañan, le doy la bienvenida a María Laura. ¿Cómo estás? Hola Bernardo, ¿cómo andás? Bien, por suerte. Muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, era un gusto que me quería dar hace tiempo. Como decía recién, yo empecé a aprender filosofía de la ciencia contigo y me interesa que podamos hablar en este tiempo que la ciencia está tan en el escrutinio, que se habla tanto, que tenemos abogados opinando de ciencia, Sí. que tenemos a cualquiera opinando de ciencia. Si empezamos a hablar, tratar de ver esa cosa tan difícil de definir, que ¿qué es la ciencia? Sí, bueno, vos lo dijiste, es una actividad difícil de definir, pero bueno, uno podría irse acercando a algunas características que tiene la ciencia, que ninguna de ellas por sí sola podría de repente delimitarla, pero en conjunto caracterizan la actividad científica y la distinguen de otro tipo de actividades. La ciencia es una actividad teórica, es un primer, digamos, nivel de reflexión acerca del mundo, ya sea natural o social. Hablemos, supongo, de las ciencias fácticas, ¿no? Hablemos de las fácticas, sí. Más que de las ciencias formales. Y bueno, y esa actividad que, como te decía, es un primer nivel de reflexión, es un primer nivel teórico, porque la ciencia produce teorías acerca de ese mundo, bueno, tiene determinadas características. Es un saber sistemático, es un saber metodológico, es un saber riguroso, Autocorregido. autocorregido, revisable, es un saber predictivo. La ciencia hace predicciones arriesgadas, es un saber que progresa. Bueno, y podríamos seguir tú con adscribís más. al progreso de la ciencia, tú crees realmente que hay un aumento del conocimiento. Sí, bueno, el desarrollo, digamos, de la ciencia uno lo puede medir desde distintos puntos de vista. Uno podría medir el desarrollo de la ciencia pensando que las teorías o la ciencia se desarrolla dando mejores explicaciones, o puede pensar que lo que hace el desarrollo de la ciencia es dar mejores soluciones a problemas, es decir, distintas propuestas de la filosofía de la ciencia han explicado o han definido el progreso de la ciencia de una manera diferente. Pero yo en principio creo que sí, que la ciencia se desarrolla, que la ciencia mejora. Yo creo además, me adscribo a lo que es el relativismo. Yo creo que además hay un mundo exterior que se describe, ¿no? Sí. Porque también se ha hablado de que la ciencia no puede describir al mundo exterior, que es un fenómeno interno de explicaciones y de modelos. Pero te quería comentar algo, preguntar algo. Platón y Aristóteles tenían una distinción que a mí me resulta interesante respecto de episteme y doxa, ¿no? Episteme como conocimiento verificado y con justificación, y doxa como mera opinión. Y hoy en día hay ataques a la ciencia de esta disciplina, planteando, y esto lo he visto hacer ¿cómo se dice?, semióticos, bueno, abogados que no tienen formación pero tienen plataforma, diciendo como que la ciencia tiene un relato oficial, un discurso de poder, y debería abrirse a todos los otros discursos porque es fascista no permitirlo, reduciendo el papel de la ciencia a simplemente una doxología. Hay una opinión oficial y hay que abrirla a las otras opiniones. Sí. Pero la ciencia no es un tema de opinión. No. Capaz que una de las características justamente que no mencioné es la confirmación, es decir, la ciencia se basa en hechos. La ciencia confirma, contrasta. Eso no quiere decir que vos no puedas revisar, eso no quiere decir que la duda no sea parte de la ciencia. En la ciencia siempre hay problemas abiertos, Sí, ¿no? El conocimiento es siempre precario. Todo el mundo por sabe supuesto, que mañana lo pueden refutar. ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no?, que sea una opinión entre otras, ¿no? Bueno, pero ese es es la falacia que se intenta Claro. transmitir. O sea, dice, si se limita la ciencia a una narrativa, las narrativas son todas igualmente valiosas porque hay tantas como personas. Entonces, lo que dicen
que hay que abrirse a otras narrativas, en realidad lo que están diciendo tienen que abrirse a la mía. Claro. Porque consideran que su opinión... Bueno, hubo un doctor, Javier Ciuto, que es un gran negacionista de la pandemia en este momento, que pretendió debatir él solo con todos los científicos del GACH. Algo parecido a que yo quisiera, no sé, jugar un partido de fútbol contra todo el Barcelona, ¿no? Bueno, o sea, yo solo. Si no fuera porque los científicos del GACH están muy ocupados en otras cosas, hubiera estado bueno ver eso, ¿no? Hubiera sido una masacre, digo, bueno, pero como programa de televisión Sí, claro. probablemente hubiera sido bueno. Sí. Pero justamente es anticientífico pensar que alguien puede debatir contra, pongámosle, 10, 12, 15 científicos, todos de áreas distintas. Sí. Porque pongamos, yo soy químico farmacéutico, podré debatir con un químico farmacéutico en mi campo, pero no con cualquiera en cualquier campo de cualquier manera. Claro, sí. Podrá tenerse una conversación, pero una discusión. No, una discusión o no un debate en ese sentido, ¿no? Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es tu impresión? ¿Por qué la gente se mete tan fácilmente con la ciencia? ¿Por qué la gente le saca ese valor al conocimiento de la ciencia? Me parece además que hay épocas, ¿no? Esta es una época sí. preciosa en ese sentido para eso, ¿no? Yo creo que tiene muchas veces que ver con cuestiones emocionales, ¿no? Es decir, estas opiniones pseudocientíficas tienen un impacto emocional que de repente la ciencia oficial, por decirlo de alguna manera, no lo tienen. Son más seductoras. Sí, en un momento que hay gente que tiene ciertas necesidades o cierta necesidad de seguridad o lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que esas opiniones entran más fácilmente. También hay que pensar que muchas veces la propia ciencia es utilizada contra la ciencia, ¿no? Vos recién hablabas del negacionismo. Bueno, sí. Ahí hay todo un movimiento anticientífico que utiliza la propia ciencia en contra de la ciencia, ¿no? Es decir, plantear, por ejemplo, esto que yo te decía, bueno, en las ciencias hay dudas. Bueno, pero hay algunos de esos relatos lo que plantean justamente es que la duda es algo contrario a la ciencia, ¿no? O que la ciencia no duda, que la ciencia no admite la duda. Claro, vos tenés las dos cuestiones, o que la ciencia no duda, lo que decías vos, no admite otras opiniones, o al revés, con el problema, con la cuestión, digamos, de las vacunas, ¿no? Que si tienen este porcentaje o no tienen este porcentaje de efectividad. Y lo que, bueno, por supuesto, todavía hay cosas que están por saberse, porque era lo que hablábamos recién, de la precariedad y la provisoriedad de la ciencia. Pero recién tomando lo que tú decías, ¿no? Eso de la necesidad de ciertas seguridades. Yo puedo entender que eso calza perfecto como explicación de las pseudocuras, ¿no? La gente que incomprensiblemente toma dióxido de cloro para curarse cuando es una sustancia tóxica y prohibida en el Uruguay, o la gente que lee en internet, de repente lee ivermectina y empieza a tomar ivermectina, sí, aunque es un antiparasitario muy tóxico, que tiene que tomarse en muy bajas dosis y siempre recomendado por un médico, no como profilaxis para no enfermarme. Entonces, de alguna manera, una pseudocura me da una seguridad, sí, que estoy haciendo algo para no enfermarme. Pero las vacunas son protección. ¿Qué tienen emocionalmente de dinamitar la única esperanza que tenemos de resolver esto? Sí, bueno, además otra cosa, viste que vacunarnos hemos vacunado siempre y, por ejemplo, ayer estaba escuchándome, el porcentaje de protección de la vacuna de la gripe es más o menos como este. Sí, un poco, ¿no?, menos todavía, no llega al 54 como pero aparte ya sabemos que hay que darla todos los años y nadie se cuestiona. Lo que pasa es que también me parece que hay que distinguir un poco los que son los líderes. Vos de repente mencionabas algunos que seguramente tienen otros objetivos, digamos, bueno, vos recién decías un abogado que tiene plataforma, es decir, tienen otros objetivos que sí, tiene un objetivo electoral, digamos, claramente. Él está buscando una plataforma electoral. Claro, y utilizan este recurso para, bueno, para ser mediático, porque esa es otra de las características, ¿no?, de la pseudociencia, ¿no? Ser mediáticas. Sí, no hay pseudociencia de laboratorio, hay pseudociencia de redes sociales. No, claro, de redes sociales, exactamente. Sí. Claro, sí. Y la ciencia no muchas veces llega a las redes sociales o a los medios en términos generales, ¿no? Y además hay veces que cuando llega tiene que llegar bien
bien explicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, las pseudociencias son muy seductoras por el discurso, por la forma en que se presentan, por los recursos que utilizan. Porque no tenés ¿no? que estudiar para entenderla. Bueno, también, claro. No, sí, no tenés que estudiar ciencia, ¿no? Pero Retórica, los que hacen decís. el discurso, no sé. Pero sabes sí. que yo, digamos, hago una división entre los que hacen el discurso y los que lo compran. Los que lo hacen tienen una intencionalidad Sí. clara. Y los que lo compran son los que me preocupan, porque no van a acceder a, por ejemplo, el doctor Salle, que es el que yo estaba nombrando Sí, sin nombrarlo, quiere ser senador o diputado, y probablemente lo vaya a hacer. Entre él y Vega, que es diputado, se van a pelear una banca con el mismo discurso. Pero los que lo siguen, ¿qué buscan? Una persona que va a golpear la puerta de Radio Sarandí, y por ir a golpear la puerta de Sarandí, me refiero a ir a porrear la puerta, no ir a golpear para que lo dejen entrar, reclamando que lo dejen hablar, o sea, lo que él cree erróneamente que es el derecho de respuesta sobre el clorito de sodio, ¿no? Sobre el CDS. ¿Qué busca? O sea, ¿qué va a ganar? O sea, una cura se impone por los estudios habituales porque hay algo muy grave. Por no probar medicamentos razonablemente, ha muerto gente, tuvimos la talidomida, tuvimos muchas cosas que demuestran la necesidad de parsimonia. Pero no es lo mismo lo que busca esa gente que lo que está buscando alguien que es muy claro, una actitud mediática, un discurso muy comprado de los pastores neoevangélicos, manejo de las luces, manejo de los escenarios. Pero eso yo lo entiendo, o sea, no lo comparto, no me gusta, Sí. pero lo entiendo. Pero igualmente es mucho más llegador ese discurso para alguna gente, a Dios gracias, no son tantos, que por ejemplo las explicaciones del doctor Álvaro Díaz, que es un inmunólogo que ha salido en muchos canales Sí. tratando de explicar que las vacunas sí sirven, que hay que vacunarse, que es necesario. Lo entrevisté yo también a Sí, Álvaro lo vi, en uno lo de los vi, programas. sí. Y bueno, es una persona que se dedica a esto, ha Sí. dedicado su vida a estudiar esto. Claro, él es justamente una de las personas que tienen facilidad para explicar. Sí, eso te iba a decir. Igual que algunos miembros del GACH también. Por eso te decía que a veces la ciencia también tiene que no solamente salir, sino dar buenas explicaciones, ¿no? En el sentido de que sean inteligibles para las personas, para los legos, digamos, en ciencia. Sí, ¿no? estaba pensando en que mucha gente se informa en YouTube. Y en YouTube uno encuentra cualquier cosa. Sí. Pero también buenos canales. Hay un canal de ciencia que se llama Datum Blog, con B corta, un videolog, que es el doctor Javier Santaolalla, que tiene un muy buen canal sobre física. Está bien, pero lo que pasa es que mirarlo requiere un cierto esfuerzo. Sí. No es que uno lo mira y aparecen dibujitos y cositas, que sí aparecen. Entonces siempre, y hay un canal de filosofía que se llama Filoadictos, que es muy bueno también, que logra ponerle ese carisma para acercar temas que de otra forma no sean. Porque yo lo que siento también es que ahora está empezando a cambiar, pero por lo menos hasta hace unos 10, 15 años los filósofos estábamos apartados de los medios de comunicación. No había un solo lugar. No digo que ahora lo tengan los mejores, pero antes no teníamos ninguno. Sí. Ahí, por ejemplo, no respecto de la filosofía, que sí tiene razón, pero respecto de la ciencia, yo creo que es muy importante el papel de la difusión y de la divulgación de la ciencia, ¿no? Porque también no es una solución, pero creo que es algo que ayudaría a que quizá alguna parte de esos discursos pseudocientíficos no prendieran, digamos, en la sociedad, ¿no? Tener una mejor divulgación, una mejor difusión de la ciencia, más allá de lo formal o de lo curricular, ¿no? Es decir, actividades que formen a lo social en términos generales, en términos de la ciencia, ¿no? A que ayude a la percepción social de la ciencia, ¿no? Claro. En Uruguay, por ejemplo, las encuestas de percepción social de la ciencia lo que muestran es que más del 30% de las personas encuestadas te dice que no tiene interés en la ciencia y la tecnología, y un 20% te dice que no comprende, que no sabe dónde informarse acerca de la ciencia. Y bueno, y eso creo que es un problema. No sé si solucionaría ese problema, pero creo que mejoraría la situación, ¿no? ¿Y ese que ayudaría. problema sale del sistema educativo? ¿Está formado ahí? No sé si sale del sistema educativo, o por lo menos no solamente, ¿no? Creo que el sistema científico también, en términos generales,
No digo que no haya, además hay actividades y ha habido actividades de divulgación y de Sí, Facultad de difusión Química tiene de la química ciencia. además, que llevan Sí. niños a ver experimentos Sí, ha habido. recreativos. Lo que pasa es que, bueno, quizá no lo necesario, bueno, siempre más es mejor, ¿no? También lo que se necesita es una buena formación por parte de los medios, ¿no? Porque si vos no sabés a quién ir a preguntar ni qué tipo de preguntas hacer, bueno, eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Es Claro. decir, la formación científica de algunos periodistas, por ejemplo. Claro, Es pero decir, hay algunos que están bien formados. Leo Lagos, por Sí, ejemplo, sí, está claro, excelentemente bien formado. Laura, se nos acabó el primer bloque. ¿Me esperás una pausita te y espero, volvemos? ¿cómo no? Dentro de unos minutos, con María Laura Martínez, nos seguimos resistiendo a la nada. No se vaya. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Seguimos en Charlas de Mentes, resistiéndonos a la nada con la doctora María Laura Martínez. María Laura, venimos de vuelta. ¿Qué te parece si hablamos un poquitito, nos metemos un poco con la filosofía de la ciencia y tratamos de ver un poco sobre qué es la ciencia y cómo se la ve la ciencia? Porque uno tiene una especie de imagen heredada de la ciencia, de unos señores de túnica blanca en un laboratorio que no se divierten y no hacen fiestas y ese tipo de cosas y que descubren cosas raras. Pero la ciencia no es eso, ¿no? La ciencia es una actividad humana que tiene los mismos patrones de socialización que cualquier otra actividad. Y el trabajo que hacen los científicos, si bien especializado, si bien altamente teórico, como decís tú, aunque también hay ciencia práctica, es un trabajo humano y por lo tanto tiene todas las características. Las condiciones, de una actividad humana, de una Exacto. actividad social. Pensaba en ese trabajo que ha hecho Bruno Latour, La vida en el laboratorio, que empezó a contar cuántos cafés tomaban y ese tipo de cosas. Y cómo se peleaban, Cómo se además, peleaban. por la prioridad de las patentes, de los conocimientos o de lo que sea. Claro. Sí, bueno, al principio yo te decía que la ciencia es una actividad teórica, sin olvidar lo que vos mencionabas recién, por supuesto, de que hay una práctica. Lo decía una actividad teórica en el sentido de que, da una explicación del mundo. Y en el caso de la filosofía de la ciencia que mencionabas recién, la filosofía de la ciencia justamente lo que hace es reflexionar acerca de esa teorización científica y así como yo decía que la ciencia
es una teoría de primer nivel, es decir, es un primer nivel de reflexión acerca de los hechos del mundo. Bueno, la filosofía de la ciencia es una reflexión de segundo nivel o de segundo orden en cuanto reflexiona críticamente acerca de la ciencia. O sea, reflexiona sobre una reflexión. Exacto, reflexiona sobre esta actividad que es la ciencia y que tiene determinados resultados, ya sean teorías científicas o lo que sea. Porque una cosa es saber hacer ciencia y otra cosa es saber en qué consiste la ciencia. Es muy bueno saber hacer ciencia para ser filósofo de la ciencia, es decir, para saber en qué consiste, aunque no es una condición necesaria, digamos. De la misma manera, saber hacer ciencia no es una condición suficiente para hacer filosofía de la ciencia, para saber en qué consiste la ciencia. Y muchas veces suele ser además un problema, porque los científicos tienen una percepción de su trabajo que donde intenten reflexionar si lo que yo estoy haciendo describe o no un mundo real exterior a mí, puede llegar a generar un problema. Sí. Porque ¿qué sentido tiene describir un experimento si yo después voy a concluir que está dentro de mi mente? Claro. O sea, que son reflexiones que los filósofos han hecho. Sí, sí, sí. A pesar de eso, igual la mayor parte de los grandes filósofos tienen por lo menos una formación científica, no necesariamente, sobre todo los filósofos de la ciencia más contemporáneos, tienen una formación científica, aunque en general no se dedican completamente a la ciencia. A diferencia de la reflexión filosófica acerca de la ciencia anterior, porque en realidad la filosofía de la ciencia profesional es una disciplina bastante joven, ¿no? Sí. A partir de las primeras décadas del siglo XX con el Círculo de Viena, ¿no? Y la filosofía de la química ni te cuento. Bueno. Es de este siglo. Bueno, claro, porque además de filosofía de la ciencia en términos generales, también tenemos filosofía de las distintas especializaciones, ¿no? Mismo por un desarrollo, ¿no? Entonces sí, claro, encontrar filosofía de la biología, de la química, de la matemática, de la tecnología, pero antes de esta profesionalización, la mayoría de la reflexión filosófica acerca de la ciencia la hacían los propios científicos en sus ratos de ocio, por decirlo de alguna manera. Pero claro, como vos decís, tenían una característica determinada, que en general era una reflexión individual y aislada, ¿no? Referida en términos general a su propia actividad científica, ¿no? Pero no era algo sistemático, no necesariamente era algo generalizable, y además no se daba la discusión que se da, por supuesto, que se daba ya en las ciencias y que se da ahora en la filosofía de la ciencia, por medio de revistas especializadas, por medio de congresos, etc. Sí, claro, nos llegan episodios aislados, como la discusión entre Einstein y Heisenberg respecto de si hay indeterminismo o no. Pero claro, hasta el Círculo de Viena no había una actividad formal. Estaba pensando, recién mientras me decías esto, que la filosofía de la ciencia tiene dos aspectos. Uno puede ser descriptivo, o sea, decir qué es la ciencia. Y otro que puede ser normativo también. Y ahí tenemos algo de lo que sí se habla, pero que no siempre está en manos de los filósofos, que es la bioética. O la ética científica, en particular la bioética es la más conocida, ¿no? Porque se ocupa de temas como la eutanasia y otras cosas que tienen un perfil muy alto. Hay un ejemplo que a mí me resulta muy interesante cuando se plantea la discusión entre objetividad de la ciencia y la eticidad de la ciencia, o sea, si pueden colidir o no. Hay un ejemplo muy claro, es bueno, tomá, acá tenés un bebé, intervení sobre él cambiándole la genética. Entonces, nadie, salvo un chino que efectivamente lo hizo, va a decir, no, yo no puedo intervenir genéticamente en un bebé y cambiarle su esencia genética. Pero bueno, entonces ahí hay una limitación. ¿Dónde está la objetividad en eso? ¿Por qué un bebé no y una rata sí? La respuesta es obvia, pero quiere decir que hay una reflexión prescriptiva para hacer y hay una necesidad normativa de que se haga. Sí. Porque esas cosas después se reflejan en leyes y más vale que estén basadas en estudios serios. Sí, sí. La filosofía de la ciencia tiene varios aspectos, como vos decís. Hay un aspecto descriptivo, hay un aspecto prescriptivo y también hay un aspecto interpretativo, ¿no? Muchas veces se discute si es descriptiva, si es normativa. Bueno, en realidad
o si es interpretativa. En realidad tiene los tres aspectos. Lo que la filosofía de la ciencia no debe ser normativa en el sentido de imponer determinadas normas y que el científico debe trabajar de determinada manera. Ahora, eso no quiere decir que no haya determinadas reglas que hay que seguir, ¿no? Y entonces, en ese desarrollo que recién decíamos que la filosofía de la ciencia profesional había empezado con el Círculo de Viena en 1920, bueno, las distintas interpretaciones o los distintos modelos interpretativos de la ciencia que se han ido desarrollando han ido poniendo cada vez más atención en aspectos como los que vos mencionabas recién, ¿no? Porque, bueno, a los filósofos de la ciencia del Círculo de Viena ni se les ocurría pensar en ese problema ético, No, digamos, ellos estaban ¿no? ocupados más bien en la objetividad Exacto, de la ciencia, sí, y en un lenguaje exento de ambigüedad. Claro, desde un aspecto completamente lingüístico, lógico. Bueno, hubo que pasar por muchos modelos para que las condiciones sociales, como decías también recién... Una guerra mundial en el bueno, medio. para que las condiciones sociales fueran objeto de análisis de la filosofía de la ciencia. La ciencia siempre estuvo inmersa en las condiciones sociales. La que no ponía atención era la filosofía de la ciencia. Y últimamente, o muchas de las corrientes contemporáneas que dan una atención mayor a esos elementos o esos aspectos o esas condiciones sociales, bueno, ponen atención en estos otros ámbitos dentro de lo social, como la ética o la política, como parte, digamos, de los condicionamientos de la ciencia, ¿no? Es un tema... Es un tema importante y es un tema que, bueno, cada vez cobra más relevancia porque también tiene que ver con los desarrollos, ¿no?, tecnológicos y científicos, sí, que lo hacen cada vez más patente. Y se vienen, digamos, momentos como la inteligencia artificial o el tema de la transhumanidad, o sea, sí, la unión entre hombre y máquina, sí, que, bueno, requieren un estudio filosófico desde el punto de vista prescriptivo. Sí. ¿Esto se puede o esto no se puede hacer? Esto, aún con consentimiento, ¿se puede hacer? Porque cuando no hay un riesgo de vida, ¿no? Hay una serie que se llama Years and Years, que es una especie de futuro distópico cercano, donde muestran lo que podría pasar en unos poquitos años, y copiada otra se llama Black Mirror, que también es de un futuro distópico, en el cual hay una persona que se considera trans, ¿no? Dice, soy trans. Entonces sus padres empiezan a pensar que era transexual y empiezan a manejar un nivel de contención respecto a alguien que quiere reconfigurar su género. Pero no, ella era transhumana. Ella lo que quería era que le sacaran los ojos y le pusieran ojos cibernéticos y le sacaran otros órganos también. Y como los padres no la dejaban, va a un lugar clandestino donde le hacen un trasplante a una amiga ella completamente fallido, y termina tuerta y con un implante que no funcionaba y todas las desgracias. Pero lo que planteaba el tema ahí es hasta dónde se puede, solo porque técnicamente se puede llegar. Hacer, claro. Sí. Porque el tema es, muchas veces era porque lo hace porque puedo, ¿no? Esa es una regla que se sigue mucho en el área de los negocios, pero en algún punto la ética tiene que estudiar estas cosas. Y no se puede dejar a los filósofos afuera. Hoy en día, la discusión de bioética en Uruguay está dada por muy pocos filósofos. Por ejemplo, Miguel Pastorino, que está en el tema de eutanasia. Pero hay otros, como por ejemplo el tema de la transhumanidad o la experimentación, está a cargo de una comisión en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que no incluye un filósofo. Sí, bueno, por ejemplo, no sabía esto de la comisión esa que existía, ni siquiera sabía. Y es la que autoriza hacer los experimentos. Claro. Cuando alguien desea hacer un experimento, generales, sí, cuando alguien hace un experimento de salud, dice, bueno, yo voy a experimentar en esto, y tiene que presentar una fundamentación, y el ministerio dice sí o no. Sí, claro. Si, por ejemplo, yo digo, quiero probar el efecto que le hace matar ratas a los rubios, no, eso no lo van a autorizar. Bueno, pero la gente del dióxido de cloro intentó justamente hacer pasar eso por un medicamento y se dio contra los estudios que no había nada que lo justificara, ¿no? O sea, porque la ciencia tiene una gran ventaja, la ciencia funciona. El tema es que justamente cuando empezamos con
con las consideraciones éticas es porque del otro lado del uso de un producto científico puede morir gente. Claro, claro, bueno, exactamente. El tema de la responsabilidad social de la ciencia, ¿no? Analizar no solamente que la ciencia se hace, se construye, se practica en determinadas condiciones, sino que los resultados de la ciencia pueden tener consecuencias o efectos al resto de lo social, ¿no? En ese sentido es que por ejemplo, durante mucho tiempo, la propuesta de Kuhn, por ejemplo, ¿no? de que el agente de la ciencia es la comunidad científica. Bueno, actualmente esa comunidad, el agente de la ciencia, es mucho más amplio, porque hay otra cantidad de aspectos, otra cantidad de ámbitos que también forman parte de la ciencia. Sí, que ya era bastante difícil definir qué era una comunidad científica. Bueno, y además no lo hace tampoco más que como una... es como una cáscara vacía, ¿no? Sí, sí, exacto. Hay que esperar, como vos decías, hasta Latour y a las corrientes más sociologistas para que verdaderamente analicen el comportamiento social dentro de una comunidad científica, ¿no? Pero lo decía porque él restringía la comunidad científica solo a científicos, ¿no? Y actualmente con los niveles de incertidumbre, digamos, y todos esos problemas que vos estás mencionando, la comunidad o el agente de la ciencia es algo mucho más amplio. Entonces, tienen que sí incluirse otra cantidad de disciplinas, sobre todo desde el ámbito humanístico, ¿no? Sí. Hay una cierta entrada, me parece, en los estudios, digo en Uruguay por lo menos, ¿no? En otros lugares seguramente habrá más, pero en Uruguay hay alguna cierta entrada a que en la formación de algunos científicos empiecen a tener algún curso, por decirlo de alguna manera, de humanidades, ¿no? Y donde, bueno, se puede mostrar, aunque sea mínimamente, estas cuestiones éticas, por ejemplo, o políticas que están implicadas en la ciencia, ¿no? Y la responsabilidad de los incluso científicos. en Uruguay tenemos una particularidad, que al ser los profesores de liceo formados en el IPA, los profesores de física, de matemática, de química, no se consideran parte de la comunidad científica. Y son nada menos que los que preparan a los futuros químicos en un momento crucial. Claro. Esta es una charla que he tenido con profesores. Se sienten claramente parte de una comunidad docente, pero pertenecen las dos. Es el único país donde no se forman en una facultad. Sí. Y donde además están, sí, como completamente separados, ¿no? Sí. Hay una sensación de que allá se enseña a enseñar tal disciplina y acá se enseña a investigar en tal disciplina, ¿no? Y como que hay también dos niveles, o sea, sí. Aunque a veces son los mismos profesores. Sí, claro, sí, pero bueno, es una discusión que viene de larga data. Es creo, una discusión, ¿no? pero también es una injusticia reparada. Sí. Es una injusticia reparada. Sí. Que calculo que va a tener que esperar unos cuantos años. Sí, no. Pero bueno, esto que decías recién respecto de la comunidad científica, ¿no? Porque qué interesante la idea de tratar de saber quiénes son los científicos también. Porque al final uno lo único que tiene es la posibilidad de mostrar la mostración ostensiva. ¿Quién es un científico? Bueno, Rafael Radi es un científico, Moratorio es un científico. Con Moratorio con un problema todavía hay 3 Gonzalo Moratorios. Y solo uno científico. Pero claro, ¿no? ¿Vos caracterizarías justamente a lo Latour a un científico? ¿Un científico es la parte de ese entramado social y que se dedica a hacer ciencia? ¿O tendrías otra manera de...? No sé, la verdad que nunca me lo había preguntado desde ese punto de vista, digamos. Yo creo que el científico es, sí, alguien que tiene, bueno, actividad del tipo de la que estábamos mencionando recién, con esas características, y que sí, que forma parte de un entramado, social, que trabaja de acuerdo con ciertos criterios, con ciertas normas, pero que no está... que no es independiente, que no está aislado de las condiciones sociales en las que trabaja, ¿no? Durante mucho tiempo, sobre todo algunas corrientes de filosofía de la ciencia, caracterizaban a la gente de la ciencia, que en general era el científico, no una comunidad científica, Sí. como... Ni la científica. No, mucho menos sí. la científica. Como fuera de ese contexto, ¿no? Es decir, la ciencia parece una actividad autónoma, bueno, llevada a cabo por individuos, pero que no
vuelcan absolutamente nada de su contexto, de sus creencias, de sus condiciones en la actividad en la que realizan. Bueno, eso fue paulatinamente cambiando. Siempre repito que esa es la visión que ha tenido la filosofía de la ciencia, no es lo que ocurre en la ciencia, ¿no? En la ciencia, por supuesto que siempre se ha dado en condiciones sociales, pero el análisis que se hacía de la filosofía de la ciencia en algún sentido era un análisis, no sé si decir incorrecto, pero por lo menos parcial, ¿no? Claro, era como un análisis de experimento. Aíslo esto del Exacto. universo y lo estudio Bueno, es la caracterización de Popper, conocimiento sin sujeto cognoscente. Exacto. Es decir, el sujeto cognoscente en todo caso es objeto de estudio de la psicología empírica, decía Popper, o de otras disciplinas, pero no de la filosofía de la ciencia. Bueno, creo que eso se ha ido corrigiendo, por ejemplo, a través de propuestas así como la de Latour y de otras corrientes que apuntan cada vez más a analizar y a considerar que el científico o los que forman la comunidad científica, que además, vuelvo a decirte, me parece que ya ahora la comunidad científica está bastante ampliada, bueno, forman parte y están determinados por las condiciones sociales en las que trabajan. Sí, como cualquiera, basta entender Exacto. que hoy estamos todos condicionados por la pandemia y los científicos sí, también. sí, Muchos trabajando a doble ritmo y otros sin poder acceder a sus condiciones de trabajo en cuanto que faltan materiales. claro. Y cosas. Bueno, Laura, se nos fue el tiempo, yo seguiría charlando contigo un montón, pero nos quedaron temas, así que capaz que te invito de vuelta a otro momento. Por ejemplo, no pudimos hablar de Donna Haraway y la perspectiva de género en la ciencia y en la filosofía de la ciencia, que es un tema muy de este momento también, sí. porque el tema del reconocimiento de la mujer en la ciencia ha sido muy tardío y todavía no estamos en un plan de equidad. No, sí. Así que bueno, en otra, ¿te parece si hablamos de eso? Bueno, cómo no, Bernardo. Muchas Muchas gracias. gracias de nuevo. Un gusto verte. Lo y mismo te digo. felicito además por los programas. Muchas gracias, María Laura. Con María Laura Martínez nos resistimos a la nada. Hasta un segundito. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Pueden hacer sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Este momento del programa donde reflexionamos sobre ideas relevantes que no podrían entrar en un tuit. Hoy tuvimos el enorme placer de recibir a la doctora María Laura Martínez, la persona con la que yo me introduje en el mundo de la filosofía de la ciencia. Sí,
Tuvimos la oportunidad de reflexionar qué es la ciencia, qué no es la ciencia, por qué la gente tiene tanta facilidad para creer cosas que en realidad son absurdas, pero que pasan por científicas y que la gente promueve en las redes sociales, falsas curas milagrosas, movimientos antivacunas, terraplanismo. Hay montones de cosas que no son científicas, pero la gente las cree. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Si la ciencia es un método tan robusto, ¿por qué nosotros creemos cosas que no deberíamos creer? Hoy estuvimos hablando un poco de eso y lo vimos, en parte, vimos que realmente la ciencia no es un sistema perfecto y que una de las partes de este sistema es cómo comunicar de manera tal de que esos resultados, que son el conocimiento, lleguen bien a la gente. Si no se comunican bien, los productos de la ciencia terminan siendo lo que en el imaginario colectivo son, cosas muy complicadas, abstractas, incomprensibles, cuando en realidad la ciencia es algo que nos atraviesa transversalmente todos los días, es algo que está en todos y cada uno de nuestros aspectos diarios, cuando utilizamos internet, cuando utilizamos aparatos de altísima tecnología como los celulares, cuando utilizamos nuestros GPS en los autos, cuando subimos un auto que tiene una computadora de a bordo. Todos esos aparatos en algún punto fueron el objeto de un desarrollo científico y luego el desarrollo de una aplicación en ciencia y posteriormente en ingeniería. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender esta realidad de la ciencia? Y se reduce básicamente a un solo punto, ¿sí? La ciencia es una generación de conocimiento verdadero con verificación, con una poderosa justificación que al menos en las ciencias experimentales es eso exactamente, la experimentación, la intervención sobre el mundo real en situaciones controladas para poder sacar conclusiones. En ciencias sociales es más difícil porque intervenir en una sociedad implica intervenir en un conjunto de personas con derechos, con voluntades y por sobre todas las cosas con libre albedrío. Entonces es mucho más difícil, entre comillas, experimentar en ciencias sociales que en ciencias duras, llamémoslas así. Y en todo caso, en las ciencias abstractas como la lógica y la matemática sería más sencillo porque esas disciplinas no requieren ningún tipo de experimentación para ser verdaderas, son enteramente abstractas. Pero ¿por qué, si nadie duda de que 2 más 2 es 4 o que 2 por 3 es 6, o sea, verdades matemáticas, la gente sí duda de que ciertas cosas que son tóxicas no solamente no lo son, sino que además son una cura? ¿Por qué la gente duda solamente porque alguien lo puso en Facebook o porque alguien dice en algún lugar que prestigiosos científicos lo han dicho? Esto es el punto esencial que queremos tratar hoy. Una falacia conocida como falacia ad baculum, ¿sí? Que es remitirse al prestigio de una persona, ¿sí? A la autoridad de una persona para justificar las afirmaciones que supuestamente dijo. Ahí tenemos 2 puntos. La primera es, tenemos que verificar que efectivamente esa persona dijo eso. O sea, que alguien me diga que el presidente de la República dijo algo no quiere decir que el presidente de la República lo haya dicho. Tengo que ir y verificar en una buena fuente a ver si efectivamente fue dicho. Y la otra cosa que tenemos que verificar es si la autoridad de la persona que supuestamente afirmó lo que yo estoy tratando de definir si es verdad o no, cubre epistemológicamente el ámbito en que esa afirmación fue hecha. Y me explico. Si una persona tiene un título de doctor en semiótica, por ejemplo, eso lo habilita para hablar de semiótica. Es un traficante de palabras de la misma forma que lo somos los filósofos. De ninguna otra manera. Se encarga de estudiar aspectos relacionados con símbolos y cosas por el estilo. Entonces, una persona no puede invocar un doctorado en semiótica o un grado 5 en semiótica para hablar sobre temas de vacunas. Podrá tener su opinión, pero nunca va a ser una verdad científica, porque su formación completa y buena como pueda ser, no pertenece a esa área. Entonces se configura la falacia ad baculum. La persona viene y dice, yo soy doctor, soy grado 5 y por lo tanto opino de lo que sea. Eso no es así. Para opinar de un área como científico o recurriendo a la autoridad que dan los créditos que emiten las universidades que otorgan estos títulos, uno tiene que pertenecer por formación y por trabajo al área en el que uno está expresándose. Porque no es
una carta blanca para opinar de lo que sea. Mi título en particular es de químico farmacéutico, yo no puedo opinar de arquitectura. Puedo ir, mirar una obra, decir me gusta o no me gusta, de la misma manera que cualquier persona tiene derecho a tener una reacción de afinidad ante cualquier cosa. Pero no puedo opinar, no sé nada sobre el tema. Entonces no puedo decir, bueno, mire señor, ya que me dice yo que soy, pongamos por caso, doctor en Derecho, arquitecto, escribano, químico, dentista, voy a opinar ahora sobre mecánica cuántica. ¿Se entiende cuál es la discrepancia? Cada uno sobre lo suyo. Cuando me atiendo con mi dentista, yo no discuto con él. No discuto por un lado porque no puedo, por la situación en la que uno está cuando está en el dentista, y no discuto porque no sé, él sabe lo que es bueno para mí. Como mucho él me dirá, bueno, tenemos que hacer tal cosa, y me dará opciones y veremos cuáles. Pero no porque es una discusión en plan de igualdad. No es una discusión en plan de igualdad la que tiene un paciente con su cirujano en la mesa de quirófano, y no es una situación en plan de igualdad la que tienen los pasajeros de un avión con el piloto. Hay momentos en que una persona sabe más que las otras y esa diferencia de sabiduría es la que le permite llegar a ciertas conclusiones o realizar ciertas actividades. No podemos caer en el error de pensar que cualquier cosa nos habilita a discutir los resultados de la ciencia o de cualquier forma sistemática, verificable de conocimiento, como puede ser la filosofía. Para discutir la filosofía de Aristóteles, lo primero que hay que hacer es haber leído a Aristóteles. ¿Sí? No podemos discutir Aristóteles, a Descartes, a Kant o el que sea, solo porque vimos un video de YouTube. Se habla irónicamente de la falacia ad YouTubium, como si simplemente un video de YouTube fuera fundamentador de verdad, y algunos son buenos, otros son malos. La realidad es, meramente por salir de esa fuente, no significa nada. Entonces, estamos viviendo realmente una época donde la ciencia es la diferencia, literalmente, entre la vida y la muerte. Hay gente que se está muriendo a cada instante, en Uruguay y en el mundo. Y la ciencia nos ha provisto de soluciones, nos ha provisto de vacunas y se están desarrollando algunas posibles curas que llegarán o no a tiempo. No podemos perder tiempo de nuestras vidas y poner en riesgo a nuestros seres queridos por necedad o por comprar discursos que no son ni genuinos ni verdaderos de forma justificada, comprar, les digo, esos discursos que no sirven. No podemos porque ponemos en peligro la vida de quienes queremos y ponemos en peligro también nuestra propia vida. Ahí opera la libertad de cada uno. Si cada persona quiere jugar a la ruleta rusa, es su derecho. No me parece razonable, pero esa es mi opinión. Ahora bien, si una persona tiene parientes mayores o está a cargo de una familia, ¿qué sentido tiene que, habiendo un peligro, aunque no crea que es real o potencial, pero que aparentemente está en todos lados, qué sentido tiene arriesgarse? Arriesgarse por arriesgarse sí. Nadie está diciendo que la gente que necesariamente tiene que ir a trabajar, porque si no, no come, no vaya a trabajar. No se puede hacer ese deslizamiento falaz de lo que estoy diciendo. Me refiero a no tomar riesgos innecesarios. Me refiero a no creer cualquier cosa solo porque alguien la dice en YouTube. Y muy esencialmente, me refiero a que no todos los discursos son válidos. La ciencia no es un discurso oficial, como nos decía la doctora Martínez hoy. La ciencia es conocimiento científico verificado fácticamente. Y si tiene un discurso porque tiene que comunicar, ese discurso solo puede ser refutado por otro discurso verificado fácticamente, no por una opinión, no por una señora o un señor que grita muy fuerte ante una cámara de televisión o por una radio en internet. Esto tiene que tener un punto en el cual tenemos que ser bien claros que no hay tregua. Esto es una guerra. Nos va la vida en esto y espero que se pueda contribuir un poco a que cuando empecemos a ver ahora los tweets y los posts en Facebook y los videos en YouTube, al menos una chispa de incredulidad nos permita cuestionarnos, ¿pero será verdad esto? Estos fueron ideas que no entran en 280 caracteres. En Charlas de Mentes, domingo a domingo, nos resistimos a la nada.